Comparación de la crisis financiera de Grecia e Islandia. Para iniciar, conozcamos algunos datos importantes de estos países. Grecia, con su capital en Atenas, está ubicado en la península balcánica. Su idioma oficial es el griego y desde el 1 de enero de 1981 forma parte de la Unión Europea y desde el 2001 acogió el euro como su moneda oficial. Actualmente, un dólar equivale a 0,85 euros. Islandia, con su capital en Reykjavik, está ubicado en el norte de Europa. Su idioma oficial es el islandés, y a pesar de ubicarse en Europa, este país no forma parte de la Unión Europea. Su moneda oficial es la corona islandesa, y actualmente un dólar equivale a 123,63 coronas islandesas. Ahora, conozcamos qué ocurría dentro de estos países antes de la crisis del 2008. Grecia, desde los años 80, ya presentaba niveles elevados de deuda, que se debían a pagos de tasa de interés elevados, excesivo gasto militar y una recapitalización de los bancos. Al adoptar el euro como su moneda oficial, se vio un drástico aumento de su deuda privada, lo que vino acompañado de una pérdida de los ingresos dada la evasión fiscal. A su vez, al ocultar información importante del país en su proceso de formar parte de la Unión Europea, ocasionó que su credibilidad se pusiera en tela de juicio, lo que causó un desplome de la Bolsa de Atenas. Islandia, por su parte, desde los años 70 mantenía una estrategia de desarrollo económico que se centraba en el sistema bancario privatizado y liberalizado. Desde el 2003, los activos de los tres principales bancos del país representaban el 180% del PIB y para el 2007 representaban el 880% del PIB. A su vez, el país presentaba una tasa de interés a largo plazo superior a la de corto plazo, lo que resulta insostenible en el tiempo, ya que si los pasivos de los bancos vencen antes que los activos, esto ocasionaría una falta de liquidez. Para el 2007, el país ya contaba con una crisis de liquidez del mercado interbancario, debido a que los bancos locales pedían dinero a los bancos interbancarios internacionales sin tener liquidez a corto plazo. Manejo de la crisis. Estrategia aplicada por Grecia. Todo empezó en el año 2009 con el cambio de gobierno, donde se reveló la verdadera salud fiscal y financiera del país. El déficit ascendía a 12,7% y la deuda a 113,4% del PIB. Se tuvo que financiar a la banca privada y para ello se recurrió a la recaudación de divisas del pueblo. Se aplicaron estrategias como el incremento del IVA al 21% y el cambio de la edad de jubilación de 60 a 65 años. Además, se vendieron bonos de entre 5 y 10 años con rendimiento del 6% y venta de bonos de deuda. Otra estrategia empleada por Grecia fue la Troika, donde se solicitaba el apoyo financiero de los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, quienes solicitaron al país se apliquen medidas de austeridad, como el recorte de los salarios a 600 euros y el aumento de los despidos. Estrategia aplicada por Islandia. La crisis se dio en el año 2008, donde se dejó a los tres principales bancos privados del país ir a la quiebra. El gobierno islandés creó bancos estatales que absorbieron los pasivos y activos de dichos bancos. Además, se aseguraron los ahorros nacionales y se congelaron los internacionales, que correspondían principalmente a ciudadanos británicos y holandeses. Además, el país, al contar con su moneda propia, pudo devaluar la misma, lo que permitió que los precios de las exportaciones fueran competitivos y que los precios de las importaciones se encarecieran, lo que permitió obtener un flujo de comercio positivo. Como último punto tenemos que Grecia expresó su deseo de poder formar parte de la Unión Europea y a pesar de que esta acción nunca se concretó, esto permitió mejorar la credibilidad del país frente a los organismos internacionales. Después de la crisis, Islandia, a pesar de ser un país pequeño e independiente, resultó dañado ferozmente por la crisis financiera mundial, desencadenada por la explosión de la burbuja financiera y con un costo que excedía 6 veces el PIB de su economía. Siendo una economía basada en recursos naturales, tuvo un cambio progresivo por el aumento del potencial del sistema bancario. La población buscaba el ingreso del sector financiero, pues le proporcionaba una mayor calidad de vida y riqueza. Para otoño del 2008, el sueño de la población islandesa se derrumbó debido al desplome del tipo de cambio de la moneda local, la corona islandesa. Como consecuencias, existió un incremento en la inflación y desempeño, pero para los analistas externos, la culpa de la crisis fue debido a los banqueros codiciosos, la corrupción política, inexperiencia previa y desregularización del sistema financiero. En cuanto a los meses posteriores a la crisis, el gobierno islandés optó por la división de los tres bancos implicados, el original y el nuevo. El nuevo fue recapitalizado por el gobierno, asumiendo las operaciones con residentes en Islandia. El banco original se declaró en quiebra.
Otra medida que optó el gobierno islandés fueron las restricciones a la salida de capitales, esto con el fin de evitar de esta manera el desplome completo de la corona islandesa, su moneda local. Para la actualidad, Islandia mantiene pilares básicos en cuanto a las políticas públicas por medio de mantener el valor de su moneda estable, rehacer el sistema financiero y también mantener la estabilidad de las finanzas públicas. En cuanto a Grecia, es conocida como la víctima más grande de la crisis financiera. Desde el 2009 se perdió casi la cuarta parte de su producción y se registraba una tasa de desempleo alta con el 28%. La recuperación de Grecia es una de las iniciativas cooperativas más caras de la historia reciente. A pesar de las ayudas recibidas por la eurozona juntamente con el FMI, el desempeño macrofiscal de Grecia genera deudas sobre su capacidad de pago y desconfianza por la falta de transparencia en cuanto a las cifras fiscales. Lastimosamente, estas medidas no han sido totalmente sanadoras en cuanto a los estragos que dejó la crisis, pues continúa con niveles extraordinarios de la deuda pública, los préstamos en mora, el desempleo y elevados índices de pobreza, para lo que Grecia debe lograr un mayor crecimiento sostenible para que no pierda la competitividad en la zona de euro, reequilibrar la política fiscal y proteger el gasto e inversión. Como conclusión, se puede determinar que al llevar los diferentes métodos para salir de una crisis financiera, estos pueden ir afectando durante años o pueden ser los adecuados para evitar un desplome de las finanzas como fue el caso de Grecia.